Ahí ya aparece grabando, ¿verdad? Sí, Sí, profe. señora. Vale, vale, Juan Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por recordármelo. Súper importante. Entonces, me devuelvo aquí. Vamos a dejar aquí esto en la grabación con los reinos eucariotas en los que nos vamos a concentrar y en donde están reunidos los parásitos que afectan entonces al hombre, ¿vale? El reino protozoa, el reino animalia o metazoa y el reino estramenópila, que antes era conocido como cromista. Como les digo, esto de la taxonomía, que tenemos esta base maravillosa gracias a este hombre que la aportó y que la estudió por tantos años, esto siempre está en, digamos, de manera activa en revisión, en investigación, en reclasificación. Por eso vamos a encontrar situaciones como estas, donde el estramenópila fue sacado, por ejemplo, de los protozoos y de los, fueron sacados, por ejemplo, de los fungi y ya se declaró que no eran hongos, entonces está aquí como reino. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a recordar, dentro de este reino protozoa tenemos varios filum y dentro de esos filum, que de hecho dice que hay 13 subgrupos o filum de ese reino protozoa, vamos a concentrar la atención en 7 que son de importancia médica y ustedes lo van a ver a lo largo pues de este curso de parasitología. Esos 7 los voy a contar aquí. Miren, me paro en el reino protozoa y vamos a hablar entonces de los flagelados, que tiene 4 filum de importancia clínica o médica. Aquí están, miren, el metamonada, ¿sí? Eulenozoa, o sea, estos 4 de los flagelados son de importancia. Aquí vemos a la derecha los organismos que están relacionados a esos filum. El amebozoa, donde están las amebas, es el otro filum de importancia de los protozoos. Del reino protozoa, el apicomplexa, llamado también, yo creo que ya lo vieron con el profe Diego, llamado también esporozoos o coccidias. Ahí está la babesia, por ejemplo. Y el ciliófora, que es donde están los ciliados, ¿vale? Entonces esos son los 7 filum de importancia médica de ese reino protozoa. Y aquí están los ejemplos de los microorganismos. Por tanto, para efectos de esta clase, nos vamos a concentrar en este reino protozoa, pero específicamente hoy nos vamos a concentrar en el filum apicomplexa o los esporozoos. Vamos a hablar de Cryptosporidium, vamos a hablar de Ciclospora, de Cistoisospora, ¿sí? Aunque no está aquí, pero también vamos a hablar hoy, yo creo que los puse aquí al principio de la clase, sí, les mencioné del Sarcocistis. Vamos a hablar del filum Ciliófora, que es el de los ciliados, y dentro de él vamos a hablar entonces del Balantidium coli, que es el único ciliado. Ojo con esto, súper importante, y vamos sacando cosas allí para que lo tengan en cuenta y para que lo apunten. Ese Balantidium coli es el único ciliado patógeno para nosotros, ¿listo? Para el ser humano, el único. Muy bien. Y vamos a trabajar también en otro reino, que es el estramenópila, y nos vamos a concentrar allí en ese filum Vigira, específicamente con el Blastocystis, que como vamos a ver hay una controversia enorme, enorme alrededor de ese género, ¿listo? Entonces esto es para que sepan dónde taxonómicamente nos vamos a concentrar en esta clase, en el reino protozoa, filum apicomplexa y ciliófora, y en el reino estramenópila, filum Vigira. ¿Ok? Aquí están todos los que ustedes tienen en su programa que debemos chequear y revisar en este par de horas para que quede súper entendido las cosas más importantes que están relacionadas con esos parásitos. ¿Listo? Entonces aquí les muestro, por ejemplo, cómo cuando empezamos a encontrar en los libros de referencia lo que tiene que ver con protozoos, nos vamos encontrando infecciones que se resaltan y que son, digamos, infaltables en una revisión de infecciones intestinales o de protozoos, y nos vamos encontrando, entonces allí aparece el Cryptosporidium infaltable, y
además del ciclospora también infaltable. Recuerde que como estamos hablando de este filum apicomplexa, ellos son llamados también esporozoos o también coccidias. ¿Listo? Eso es para que tengan en cuenta cuando revisan la literatura, pues que tenemos estas denominaciones allí. Entonces, estos son algunos de los ejemplos y vamos a ver que aquí solamente en estos dos que me muestran vamos a empezar a ubicar cosas comunes como a todos. Eso es interesante para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van a ver que de común tenemos el sitio de infección, por ejemplo, aunque vamos viendo y entendiendo que algunos de ellos pueden diseminar o hacer infección en otras partes, ¿vale? O en otros tejidos. Pero común, por ejemplo, aquí en este caso estamos hablando de parasitosis intestinales, entonces el intestino es un lugar común, es un tropismo que hay allí y esto va a tener todo que ver, chicos, con el mecanismo patogénico del parásito, es decir, con la vía de entrada. Vamos a empezar a ponerle sentido común a la cosa. Si un parásito, digamos, tiene tropismo por un tipo de tejido porque es allí donde encuentra las condiciones necesarias para replicarse, además de eso, es allí donde están las células que él va a invadir y va entonces a replicarse allí a sus anchas, pues entonces él tiene que empezar por garantizar la entrada a ese lugar. ¿Listo? Y esto tiene que ver con los mecanismos de patogenia. Entonces, si es el intestino, ¿cuál creen ustedes que sería la entrada ideal o la vía de entrada ideal para esos parásitos? ¿Qué se les ocurre? Si el lugar o el sitio de infección específicamente por tropismo es intestino. Menciónenme, ¿cuál creen ustedes que sería la vía de entrada ideal para un parásito? De pronto vía oral o vía anal. Vía oral. Esa es la más común y en este caso sería la más efectiva. ¿Listo? Sí, Laura, muy bien, muchísimas gracias. Esta vía oral es la vía que nos garantiza que pueda llegar rápidamente y específicamente a ese lugar. Entonces, por eso les hablaba de que el parásito tendrá que encontrar mecanismos para asegurar esa vía. Como es vía oral o por ingesta, ¿cuál creen ustedes que sea una forma de asegurar ese mecanismo? O sea, para que nos encontremos a estos parásitos en el ambiente y podamos asegurar la ingestión. ¿Qué creen ustedes que tendría que asegurar el parásito para ello? Agua o comida contaminada. Por ejemplo, o sea, la vía tendría que ir a favor del agua o de la comida, esa es una. ¿Cuál otra? Para permanecer en el agua o en la comida, para que el medio ambiente no, digamos, no lo mate. Su forma de quiste, profe, ¿Cómo? que permanezca en su forma de quiste. Exactamente. Y esa es una de las cosas más importantes también. O sea, ojo con eso. Es súper importante porque vamos a empezar a ponerle lógica y sentido común a toda esa información que ustedes han ido recogiendo. Entonces, si sabemos que este tipo de parásitos tienen tropismo por intestino o por células intestinales, que allí encuentran todas las condiciones para replicarse, que además pues todo el mecanismo de adhesión y demás para invasión está dado con ese tipo de células, que debe asegurar la entrada ya, entonces entendemos, ok, entonces lo más fácil para llegar al intestino sería oral, o sea, ingerir. Y ok, para eso entonces tengo que encontrar el parásito en medio de las cosas que normalmente ingeriría, por ejemplo, agua, alimentos, verduras, ¿cierto? Y, ok, ¿cómo hago para encontrar el parásito allí? Entonces tendrá que tener mecanismos que aseguren que puede estar en el ambiente sin morir, para asegurar estar entonces en esa vía de forma activa y efectiva y poder llegar al intestino. Y ese mecanismo en este grupo de parásitos importantísimo va a ser entonces los quistes, ¿vale? Ojo con eso porque vamos a hablar de ellos ahorita que revisemos los ciclos de vida y revisemos las formas infectivas para el humano. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe, todo claro. ¿Vamos bien hasta allí? Vale, muchísimas gracias. Entonces, eso también viene siendo en común, como les mostraba. Miren, empezamos a encontrar cosas en común, ¿sí?
Medios para el diagnóstico, si es cuestión de que es una ingesta, si tiene que ver entonces con el aparato digestivo, entonces el método de diagnóstico, seguramente la muestra ideal para llegar a él será la materia fecal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces tendremos que tener estudios específicos en esas heces que me garanticen la visualización del parásito, ya sea en fresco, o, por ejemplo, la concentración del parásito, porque si hay un número disminuido o bajo de parásitos, si yo hago un fresco y no lo puedo ver, pues no quiero correr ese riesgo. Entonces, para tratar de hacer más sensible la prueba, puedo hacer entonces una concentración de los parásitos para poder así optimizar la prueba. La tinción especial o las tinciones especiales que utilizo aprovechando algunas características de esos parásitos, y vamos viendo por aquí que entonces en común vamos encontrando que son microorganismos, por ejemplo, ácido alcohol resistentes, ¿vale? Eso tiene que ver con unas características de su membrana y vamos a encontrar cómo visualizar eso en un extendido o en una lámina, ¿vale? Entonces, por eso vamos a encontrar que el diagnóstico también puede ser común a ellos. Y el tratamiento. Entonces, ahorita vamos a hablar específicamente en cada grupo algo de eso, algo del tratamiento. ¿Listo? Aquí, en área geográfica, otras cosas que vamos encontrando en común. Distribución muy amplia, distribución a nivel mundial. Hay un texto guía que revisé y decía distribución universal. En todas partes están. Entonces, eso, como observan, nos va a facilitar el estudio de este grupo de parásitos porque reúnen muchas cosas en común. Hay cosas específicas entre el uno y el otro que vamos a tratar entonces de dejar claro en esta revisión para que ustedes cuando piensen en el uno haya algo clave que les haga pensar en relación a ese grupo, a ese parásito y a esa manifestación clínica que lo diferencia ese de otras, de las cosas de los otros, de los demás. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de dejar claro aquí cuando pasemos por estos grupos y por estos films, por estos géneros, vamos a dejar claro cuáles son las características diferenciadoras, si tendrán todo en común con la distribución, el ciclo de vida, el lugar que infectan generalmente, el método diagnóstico, pero tenemos que encontrar entonces cosas muy características, muy especiales y muy diferenciadoras de ellos, ¿vale? Ese es el objetivo en este espacio. Muy bien, hablando entonces en ese primer grupo que nos concentramos grande, que tiene que ver, como decíamos, con el reino protista, ¿sí? Vamos a hablar, perdón, protista no, protozoo. Vamos a hablar entonces, ay, se me salió esto. Se me salió, espérense, ya. Listo. De este reino protozoo, vamos a hablar entonces de las cosas en común que reuní, que me parece importantísimo que ustedes recuerden. Primero, generalmente cuando estamos hablando de infecciones intestinales y cuando estamos hablando en general de infecciones parasitarias, vamos a recordar algo importante y es que generalmente no hacemos relación a alguna infección que sea proveniente de la microbiota normal, ¿vale? Sino que es suele ser de una fuente exógena. Entonces, como hablábamos ahora, si es de una fuente exógena o si el parásito va a provenir de una fuente exógena, tendrá que garantizar los mecanismos que aseguren su ingreso al hospedador. Y en este caso, como hablábamos ahorita, una de las principales vías y la más común suele ser la vía oral, súper efectiva, y la otra suele ser, por ejemplo, piel. Entonces, cuando ustedes hablaban ahorita de los quistes, para asegurar esa vía oral, de cómo los quistes van a proveer no solamente protección, digamos, porque el quiste, digamos, es una estrategia del parásito, pero no solamente me va a proveer protección frente al medio ambiente, sino que el quiste también me va a proveer, por ejemplo, ahí se ralentiza el metabolismo del parásito, indudablemente, y me va a proveer también una fácil transmisión en cuanto al medio ambiente externo y la persona, ¿vale? Entonces, esto es una estrategia del parásito, pero si algún parásito no genera quistes en su ciclo de vida,
eso no significa que no pueda ingresar. Él tendrá que en sus mecanismos patogénicos asegurar la entrada. Entonces, por ejemplo, ustedes ya revisaron malaria con el profesor Diego. ¿Cuál es el mecanismo de entrada de la malaria? Que evidentemente pues no tenemos en el ambiente los quistes y no los ingerimos por vía oral. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque ese tema ya lo vieron con el profe Diego. Mediante un zancudo, profe, ¿Mm? o intercambios sanguíneos también. Bueno, Transfusiones de sangre. eso quiere decir que, por ejemplo, ahí tiene que haber la transgresión de una barrera, ¿cierto? Y generalmente el mecanismo más común pues sería por picadura, y como les digo, esta es una forma de transgredir lo que es la barrera de la piel, que es una de las principales barreras de la inmunidad. Ya lo vieron, yo creo, ya vieron con la profesora Nilsa, la parte de inmunología. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces entienden que la piel es una de las principales barreras que tenemos, y el zancudo lo que hace entonces es transgredir eso con la picadura para ingresar el parásito. Entonces, como les decía, además de ponerle sentido común a la cosa, es empezar también a amarrar la información, y ya sabemos que dentro de este reino, que es el protozoa, vamos a encontrar un parásito externo que necesita entrar. Y eso significa que hay que garantizar cómo entra. Y ese cómo entra puede ser entonces por vía oral o puede ser por piel. Esos son como los principales mecanismos. En este caso, con lo que nosotros vamos a trabajar, que sería esto, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes en el grupo de los que tenemos hoy específicamente para trabajar? ¿Cuál creen ustedes que va a ser dentro de estos protozoas, dentro de los esporozoos o de los ciliados? ¿Cuál creen ustedes que es el mecanismo que hoy va a ser el que mande la parada durante toda la clase? La vía oral, La profe. oral. Absolutamente. ¿Listo? Ese va a ser, para nosotros hoy nos vamos a casar con esa vía, con la vía oral o la ingesta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver entonces que si vamos a casarnos con esa vía, pues nos tenemos que casar con el asunto de los quistes, mírenlos aquí, ¿sí? Y por supuesto, nos vamos a casar entonces con un mecanismo de diagnóstico que va a tener que ver con cosas muy específicas que hacemos con las heces fecales, ¿vale? Para poder tratar de ubicarlo allí o de encontrar el parásito y que ustedes tengan como médicos un diagnóstico y así entonces puedan tomar una decisión terapéutica o un medicamento. ¿Que la van a tener difícil? Sí, porque van a darse cuenta que en la mayoría de casos y en algunos casos, pues estas situaciones en personas inmunocomprometidas se van a complicar y el asunto terapéutico no es que sea el más amplio para ustedes ni que tengan muchas opciones para ello. Por lo menos con los más inmunocomprometidos se les va a poner difícil, pero lo importante es entonces que ustedes reconozcan hoy, a lo largo de este tiempo, pues cuáles son las características comunes y diferenciadoras entre ellos y cómo van a encontrarlos y qué tipo de tratamiento pueden dar, ¿vale? Y reconocer también lo de la enfermedad y el tropismo que hay, no solamente por vía intestinal, sino la posibilidad de diseminación. ¿Listo? Entonces, este grupo, este reino, tiene requerimientos nutricionales simples, como les puse allí. Generalmente, entonces, encontramos que el método suele ser agrupar como lo que se ha interiorizado, internalizado o tomado del medio a través de vacuolas digestivas. Los mecanismos para tomar estos nutrientes suelen ser pinocitosis y fagocitosis. ¿Ustedes tienen la diferencia clara entre pinocitosis y fagocitosis? ¿La tienen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien para ustedes allí la diferencia? Voy a mandarles un link, voy a copiar este link aquí y se los voy a compartir por aquí, por el chat. Se los voy a compartir a todos. Entren a ese link, revísenlo, por favor. Es un link de una hoja que voy a abrir en cada clase. O sea, a mí particularmente me gusta cuando yo estoy haciendo las revisiones, entonces lo voy a abrir para ustedes. No es algo que yo vaya a calificar, no es algo que sea de obligatoriedad, pero sí es algo que puede servir de insumo si yo veo que está allí compartido para todos, para que ustedes puedan estudiar más fácil. Simplemente es un documento, es este documento, ¿sí?
donde abro un glosario de la clase y ustedes son libres porque lo pueden editar todos. Son libres de introducir cualquier término y por supuesto después generar la búsqueda y el aporte a todo el grupo de esos términos que para ustedes sean importantes en ese tema y que quizás no tenían tan claros o que alguien puede no tener tan claro. ¿Listo? Ojo con esto, como se puede editar y está compartido a todo el grupo, pues si alguien lo borra, ya se pierde, ¿de acuerdo? Si estaba súper interesante, lleno de términos para la clase y alguien por error lo borró, pues complicado, porque aquí lo que hacemos es entonces tener una, digamos, una responsabilidad grupal con el insumo, pero cada clase lo voy a abrir y siéntanse libres de meter ahí cualquier terminología, porque para mí es importante cuando estamos revisando pues un tema específico o especializado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volvemos acá. Estábamos hablando entonces de que el mecanismo suele ser lo que es la pinocitosis y la fagocitosis, y que eso que se ingresa suele agruparse entonces en vacuolas digestivas, pero para algunos de los organismos que hacen parte de este grupo, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de ese reino protozoa, me pueden recordar cuáles mecanismos, cuáles grupos o filos nos interesaban de allí, de ese reino protozoa. ¿Cuáles nos interesaban? Son 4 principalmente. Alguien que me los regale o me los diga. Flagelados, Flagelados, amebozoa, amebas, apicomplexa, que son esporozoococcidias, ajá, y xilofora, que pues, son los y ciliados. ciliados, exactamente. Entonces, de esos 4 que nos interesan principalmente de este reino protozoa, de esos 4 vamos a encontrar que los flagelados y los ciliados específicamente, chicos, pueden entonces alimentarse por unas estructuras mucho más elaboradas que tienen que ver como con un aparato, por así decirlo, que se llama cistostoma, ¿ok? Entonces, ahí eso lo resalto para esos 2 grupos, flagelados y ciliados. O sea que si nosotros vamos a ver algún ciliado aquí, hoy, ahí va a aparecer el citostoma. ¿Ok? Ya habíamos hablado entonces de la formación de quistes como algo necesario para asegurar ese mecanismo de ingesta. Ya dijimos que esto me va a ayudar específicamente no solamente a tener mayor resistencia en el ambiente, sino a asegurar la transmisión, la transmisibilidad. Y algo interesante es que ellos comparten mecanismos inmunoevasivos. Y esos mecanismos inmunoevasivos no son nada despreciables, son complejos. Cuéntenme a alguien si se le ocurre algún mecanismo como que un parásito pudiera utilizar para evadir el sistema inmune. Si ya lo ha leído, si ya lo ha estudiado o si se le ocurre ahora. Algún mecanismo. Denme uno, yo les doy otro. Mecanismo de evasión del sistema inmune. Y eso que son organismos, María Daniela, gracias, cuéntame. Eso que son organismos que son unicelulares, por ejemplo, los del reino protozoa, ¿no? Y los del reino Stramenopila también son unicelulares. Los del reino Animalia sí son multicelulares, pero aunque sean unicelulares, pueden generar mecanismos bastante complejos de evasión del sistema inmune. Ahora sí, María Daniela, gracias. Sí, de pronto hay unos parásitos que se quedan dentro de los macrófagos y eso hace que pues no puedan llevar a cabo la respuesta. Eso es verdad, o sea que utilicen mecanismos de evasión dentro de las mismas células que en teoría deberían eliminarlos. Esa es una. Muy bien, María Daniela, gracias. ¿Qué otro? ¿Qué otro mecanismo? Les voy a hablar de uno súper común y súper importantísimo, y es la capacidad del recambio antigénico. ¿De acuerdo? Eso es un reto todo el tiempo. La capacidad de intercambio antigénico o el cambio antigénico que tienen va a ser un reto al sistema inmunológico siempre. ¿Listo? Entonces, ese es otro, pues, muy importante. Otro, por ejemplo, la capacidad de aislarse o de protegerse, digamos, en los sitios en donde ellos anidan. Ese puede ser otro.
hay varios. Entonces, en cuanto a la reproducción, generalmente es una fisión binaria y los esporozoos particularmente, o sea, los que estamos hablando del filo apicomplexa, van a tener también episodios de fisión múltiple. Creo que con el profesor debieron hablar, con el profesor Diego, de lo que son, por ejemplo, los esquizontes. ¿Reconocen eso? Sí, cierto, ya el término esquizonte para ustedes o esquizogonia, ¿sí? Que es una reproducción asexual. Eso es una fisión múltiple. Y también estos específicamente, estos esporozoos tienen entonces la particularidad de poder tener en su ciclo una parte de reproducción sexual. O sea que no solamente tenemos asexual a través de la esquizogonia, sino que también vamos a tener reproducción sexual, o sea, gametogonia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, importante allí reconocer eso en ellos. Y específicamente hablando de los intestinales, entonces les había mostrado y recogido en esa tabla donde nos mostraban el cripto y la ciclo, o sea, criptosporidium y ciclospora, les había recogido ya algunas cosas en común, que es microorganismos de distribución mundial. Estas cosas, chicos, sí o sí tienen que quedar, digamos, claras. Aquí estábamos hablando de los protozoos o del reino protozoa en general, y aquí vamos a hablar de los intestinales en particular. Y esto sí que tiene que quedar claro. Primero, vamos a encontrar en común distribución mundial, amplia distribución. ¿Listo? Segundo, predominantes en países en vía de desarrollo. Es decir, países donde hay pobreza, países donde hay deficientes condiciones sanitarias, países donde hay deficiencias en la higiene. Yo creo que con esto ustedes van ubicándose precisamente porque cuando revisaron malaria debieron reconocer que hay un laxo muy fuerte allí entre la malaria y la pobreza. Bueno, pues con estas parasitosis intestinales va a pasar exactamente igual. Entonces, ojo con eso. Otra cosa en común, ya lo hablamos, la vía oral como mecanismo de entrada al organismo y específicamente en todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los parásitos que vamos a revisar, vamos a encontrar la relación siempre fecal-oral. ¿Listo? En estas parasitosis intestinales, fecal-oral. Otra cosa en común, los quistes, ya lo hablamos, que infectan agua, alimentos. Y algo en común, que no lo hemos mencionado, pero es súper importante, es el alto número, la alta probabilidad de tener individuos infectados asintomáticos. Y esto es súper importante porque estos portadores asintomáticos son una fuente de contaminación permanente. ¿Ok? Entonces, súper importante y eso está en común. Entonces, la pregunta grandota que tengo para ustedes es, si esta vaina está asociada a esto de hablar de parasitosis y parásitos y protozoos intestinales, está asociado a la pobreza específicamente, entonces si ustedes ejercen como médico en un país desarrollado, o sea, si alguno de aquí viaja y se establece o tiene su familia, lo que sea, en otro país, por allá en Europa, un país desarrollado, entonces no deberían preocuparse de las infecciones parasitarias. ¿Ustedes qué piensan? Se vale especular, porque estamos hablando pues de que esto es predominante en países en vía de desarrollo y relacionado con la pobreza. Andrea, cuéntame. Profe, pues yo creo que no, porque en los países desarrollados, pues las cuestiones como la salud pública son mejores. Entonces los métodos de alcantarillado que, por ejemplo, por la vía del agua, cuando el agua está contaminada, es uno de los principales mecanismos de transmisión de la ciclospora y ¿cómo se llama? Cryptosporidium, pues que básicamente se transmiten por el agua contaminada. No sería tanto un problema porque el alcantarillado es mejor, la salud pública es mejor, por ende, pues no es algo que uno se tenga que preocupar tanto como en estos países tercermundistas donde pues la pobreza es en mayor porcentaje en la población. Súper interesante tu posición. Vamos a escuchar un par de compañeros que también están levantando la mano y cerramos y concluimos con esta gran pregunta de si esto bien vale la pena para alguien que me diga ahora mismo, no, profe, ¿sabe qué? Entonces yo me puedo saltar esta clase, póngame chulito porque es que yo ya tengo puesto, yo no qué sé, en el hospital Clinic
en Barcelona. Entonces ya me voy para allá, esto no lo necesito. O si sí o no, vamos a escuchar a los otros compañeros. Gracias, Andrea. A ver, Daniel, cuéntame. Daniel. Hola, profe. Dime. Pues yo, por ejemplo, pues creería pues que sí tocaría pues preocuparse, pues por lo que leí, pues algunos pues de estos parásitos pues son resistentes al cloro y pues también a la filtración de agua. Ok. Y pues además pues como vimos, están presentes en todo el mundo, entonces por más de que uno intente cuidarse y todo, pues siempre puede haber la posibilidad pues de poder infectarse. Vale, o sea que tú en ese caso difieres con Andrea y lo que dices es, venga, aunque estén muy desarrollados y tengan un sistema de lo que tiene que ver con toda la parte de infraestructura y demás en manejos de agua, acueducto, alcantarillado y todo esto, creo que puede pasar, es lo que tú propones, ¿cierto? Sí, Eventualmente profe. puede pasar, porque específicamente son resistentes al manejo de filtración y clorado. Muy bien. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar entonces a Paula. Paula, cuéntame. Hola, profe. Profe, pues estoy de acuerdo con Daniel y además, como pues dijiste, hay portadores que no presentan síntomas y sencillamente pues se sabe que todo el mundo, pues que hay crisis migratorias en los países como Europa y que la gente viaja y si tú no tienes síntomas y te pones a manipular comida o empiezas a hablar con alguien, puedes transmitir los parásitos. Entonces, pues, aunque puede que se pueda controlar mejor en un país de primer mundo, Ajá. igual sí se tiene que preocupar. Pues Ok. el país. O sea que aunque tú te fueras para Barcelona a ejercer, se vale haber estado en esta clase, mejor dicho. Sí, sí, profe. Vale, vale. O sea que Paula está de acuerdo con Daniel y apuesta, aunque estemos en un país desarrollado, tendríamos que preocuparnos. ¿Listo? Muchísimas gracias, Paula. Venga, acuérdense, ya me olvidaron, acuérdense que soy sorda, ole, denme la dicha de verlos, aunque sea en estas intervenciones larguitas, en las intervenciones cortas no tanto, pero en las larguitas sí para que me ayuden visualmente, ¿listo? Déjense ver, es que yo no muero. No. Listo. Entonces, para todos, para los que pensaron cosas pero no hablaron, para los que no tienen ni idea, para los que tienen una posición diferente, la conclusión, chicos, es sí debería preocuparme de infecciones parasitarias aún en países desarrollados. Y la razón más importante la alcanzó a mencionar por allí Paula, es ojo con esto, tenemos un montón de gente viajando, es súper importante eso, ¿vale? Tenemos turistas, tenemos misioneros, tenemos voluntarios. Hoy en día está en auge lo de los voluntariados, ¿no? En el extranjero. Pero tenemos además una situación bastante crítica. Les voy a decir que lo viví en carne propia. Tuve la oportunidad justo antes de la pandemia, antes de que cerraran todos los aeropuertos y todo lo que se vino con la pandemia en marzo. Yo tuve la oportunidad justo en 2019 de estar viviendo un tiempo en Barcelona y les voy a contar que una de las cosas que más me impresionó fue la cantidad de personas refugiadas, por ejemplo, que hay en España. Entonces, esto de los refugiados es una situación de orden sociopolítico y socioeconómico. Y el asunto es que estos refugiados que llegan generalmente son de países en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo porque ustedes aún en estos países se van a encontrar con toda esta parte de los viajeros por diferentes razones y de los refugiados, que es una situación actual bastante compleja y real. Y por último, también es de suma importancia, aunque estemos en un país desarrollado, el asunto de los inmunosuprimidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, con los avances de la ciencia, cada vez avanzamos más en la sobrevida en enfermedades que antes no, pero esa sobrevida a veces es a cuestas de una inmunosupresión. Entonces, eso significa que vamos a tener sistema inmunológico comprometido y bueno, ahí tenemos para preocuparnos, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es que sí. Les agradezco enormemente, además me encanta la diferencia de opiniones hacia un lado y hacia el otro para que llegáramos a esta conclusión. Ojo con esto,
si quisieran nomás ver el impacto y dijéramos, ¿será que me tengo que preocupar, por ejemplo, de la criptosporidiosis? Si yo me voy para España, les voy a mostrar un panorama mundial de la criptosporidiosis. ¿Cómo la ven? Criptosporidium. Imagínense pues. Entonces, creo que hay pocos lugares en donde yo me pudiera ir y no preocuparme de criptosporidium. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que se vale estar en este espacio de discusión ahorita esta mañana. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ojo con esto, escúchenme lo que vamos a hacer. Voy a compartirles, voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a compartirles un link porque nos vamos a separar. Les voy a dar 10 minutos para que ingresen de manera voluntaria a unas salas que voy a abrir y voy a organizar. Y ustedes de manera voluntaria se van a agrupar máximo 7 personas. ¿Listo? Ojo con lo que voy a decir. Máximo 7 personas. Vamos a estar en esas salitas, voy a dejar de compartir pantalla para ello, y vamos a trabajar en esas salas en el tema que cada sala tiene asignado. Les voy a compartir un link por el chat de grupo para que ustedes allí en ese link encuentren la sala que se metieron, qué tema quedó. Pero el link lo comparto cuando los vea agrupaditos en las salas. ¿Listo? Entonces voy a abrirlas. Ahí va a haber 6 salas, máximo 7 personas en cada sala. No se valen grupos de más de 7 personas. Hay 6 salas, métanse en la que quieran. Van a meterse a ciegas porque todavía no saben qué tema asignado tiene cada sala. Y una vez estén en esa sala, les voy a asignar el tema y ustedes van a tener 10 minuticos para que reúnan simplemente, de acuerdo con su lectura previa y su revisión en los textos guía, reúnan las cosas más importantes de ese tema. Es decir, ustedes me van a armar, ya van a ver que tienen unas diapositivas que pueden alimentar, 1 o 2 diapositivas con las cosas más relevantes de ese tema. Esas cosas que sí o sí creen ustedes que tienen que recordar todos. Después de esos 10 minutos cerramos la sala, volvemos a la presentación y en este caso no coloco mi presentación, sino la que ustedes han organizado. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. ¿Listo? Y en este mismo momento voy a organizar entonces las salas.